hablaba de las fases de desprogramación sectaria y nos podemos meter en la cuarta fase, que sería la fase de lo que yo llamo el gurú tiene los pies de barro, porque es algo muy visual, que si se interioriza, uno puede darse cuenta de precisamente de esto, de esta imagen, de que todo es muy flexible, de que todo es muy volátil, de que todo pierde sustancia, de que el grupo que en el grupo en el que estaba inmerso, de alguna manera, en catalán decimos que truntolla. ¿Cómo sería en castellano? Se desestabiliza, exacto. Hay lagunas, se abren boquetes. No todo es un suelo plano y fijo, sino que hay ciertos hundimientos, como si lo picaran con un picahielos, pues al final te hundes, porque el grupo y el gurú pierden solidez. El gurú tiene los pies de barro. ¿Qué sucede? Que hay un clic mental en la persona. Se da un clic mental de manera automática, de manera automatizada, y a consecuencia de este clic mental, que uno no se lo puede explicar, viene una sensación muy fuerte de decepción. De decepción, un sentimiento muy grande de culpa y una sensación también muy, muy grande de haber perdido el tiempo. De haber perdido el tiempo, de haber perdido la energía, de haber perdido dinero, de haber alquilado tu vida dentro de este grupo. Haberte dejado embaucar de alguna manera. A veces la quinta fase, que sería esta fase de decepción, viene muy, muy juntita con la cuarta, con la que yo llamo visualmente que el gurú o el grupo tienen los pies de barro. Porque a esta sensación, a este clic mental de darte cuenta de que, digamos que no es tan plácido, no es tan amable la cosa, sigue casi inmediatamente esa sensación de decepción. Y con esa sensación de decepción, que quizás sería una quinta fase, llegan también síntomas físicos experimentables. Vómito, no sabes por qué, pero tienes ganas de devolver, tienes ganas de vomitar. Malestares físicos, sensaciones, como decía antes, de culpa también. Todo esto pertenece a esta etapa ya de transición hasta que realmente después de un cierto tiempo vendrá la etapa casi final de liberación total. En esta cuarta y quinta fase a veces también uno puede permanecer en el tiempo. Depende de su propio nivel de conciencia. Va a permanecer más o va a permanecer menos. Pero indefectiblemente esas fases suceden. Y está bien que así sea, porque es a través del sufrimiento que se da el cambio. El sufrimiento del cambio, como decían algunos terapeutas. Los cambios no son amables. Los cambios son poderosos si se sufre, porque si no, no son tales cambios. Entonces, es importante darnos cuenta de eso. El darse cuenta no es algo banal. El darse cuenta yo lo pondría en mayúsculas y entre comillas, porque es una frase que decía en los años 60 el descubridor el descubridor de la terapia Gestalt, Fritz Perls, un poco antes de que Bert Hellinger quizá fuera famoso, apropiándose o no de ese vocablo Gestalt. Yo le voy más a Fritz Perls. También tiene mérito Bert Hellinger, pero
pues tampoco me he metido tanto. Con Pearls, no sé, es como más divertido, más gestual. Y el darse cuenta toma más fuerza. El darse cuenta de eso precede al clic mental que le sucede a uno cuando se da cuenta de que la historia que le han contado pues es falsa. Es una historia puramente de mercadotecnia para atrapar adeptos y simplemente mantenerlos a costa de un gasto energético y de un gasto también material, que no deja de ser energético también, solamente que la vibración es más densa, es más baja. Pero bueno, estamos atrapados hasta que, pues eso, ocurre un suceso X que no es esperable, porque eso también es importante decirlo. Normalmente, iba a decir algo muy cursi, el universo se confabula para que tú salgas de la secta, para que tú veas que el gurú no es tal gurú, para que tú veas que el poder que tiene ese gurú se lo has dado tú y se lo da a la gente como tú, porque de eso se alimenta. Y me retengo a decir nombres porque no quiero tener problemas. Ya los tuve en el inicio de mi primer canal que tuve que borrar, porque realmente se destapó la jauría de lobos y me estuvieron persiguiendo y dándome dentelladas. Sí. De todo se aprende, de todo se aprende. Entonces tenemos que darnos cuenta que el poder del gurú no es tal, que se lo damos nosotros, a través de este darnos cuenta. Automáticamente cuando nos damos cuenta y vemos los pies de barro del gurú o del grupo en cuestión, nos estamos ya yendo, nos estamos separando, incluso de nuestros, digamos, compañeros que todavía persisten en el grupo porque no se ha dado este clic mental en ellos. Entonces nosotros, de alguna manera, no es que subamos de nivel con referente a ellos, simplemente que nos elevamos o nuestro nivel se desbalancea y ya no hay ningún equilibrio, no hay ninguna posición de concordancia, cuando sí que estaba antes, cuando estábamos dentro del grupo. Al darnos cuenta de esto, ya nos vamos en paralelo, por arriba o por abajo, pero ya obviamente la concordancia ya no es posible. La diferencia de nivel ya es total. Ya decía que esto sucede inesperadamente, un fallo, un encuentro que resulta ser un desencuentro, y nos damos cuenta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué he estado haciendo durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que esta persona tenga estos errores? ¿Cómo es posible que el grupo actúe de esta manera, tan trivial o tan banal, o tan falta de espiritualidad? La espiritualidad que estábamos buscando, que al final evidentemente decae porque nunca fue, nunca estuvo presente ningún tipo de espiritualidad, sino un mercantilismo disfrazado de espiritualidad. Es importante llegar a esta fase. Cada quien a su tiempo, no importa. Pero es un buen paso que dará inicio, casi un inicio final para la liberación total, para la desprogramación total del grupo, para la desconexión global. Algunos, estas palabras desprogramación y desconexión las tienen como muy sagradas, como muy de ellos. No, tú te desprogramas de algo y te desconexionas de algo para volver a estar conexionado con otro grupo y con otra realidad absolutamente sectaria. O sea, no salimos del problema.
Por tanto, la desconexión y la desprogramación la tenemos que hacer nosotros. No hay nadie que nos diga que la tenemos que realizar. Porque si hay alguien que dice, te vas a desprogramar y te vas a desconexionar gracias a esto, no. Eso no es fiable, porque de una situación de enganche A vas a pasar a otra situación de enganche B o a una situación de enganche nueva. La desprogramación y desconexión es natural, espontánea y corre a cargo del propio individuo. Y va a decir del ser superior de uno. No lo sé. Del nivel de conciencia de uno, que nos indica, oye, llegaste hasta aquí, date cuenta de que ahora ya tienes que salir y que tu vida va a continuar. Previamente a una liberación, que ya llegaremos en el próximo vídeo para hablar de lo que puede ser la última fase. Insisto, estoy dando estas fases de manera muy rápida, muy rápida. Tengan en cuenta que hay gente que en un grupo sectario o que en un grupo dependiente del gurú puede durar toda su vida. No es sencillo, no es fácil salirse de estas programaciones mentales. Son muy duras, muy duras. Pero pues a veces suceden milagros, que el nivel de conciencia de uno te dice, pues, hasta aquí llegaste, date cuenta que los demás son como tú, o peor, y te sales. Nada más, para no hacerlo más largo.